Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que hacemos para aumentar la cultura de la legalidad, es dentro del aspecto de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, cumplirlos, exigirlos y también buscar que los demás los cumplan y los exijan, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar un tema referido a la infancia. ¿Qué es el apego y qué tan importante es el apego en los niños? Este tema de la infancia lo hemos tratado en muchas ocasiones porque la verdad actualmente el ordenamiento internacional respecto a los derechos del niño tiene mucha influencia a nivel nacional y pues tiene que ver también con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en nuestros hogares. Para hablar de este tema hemos invitado al licenciado Aníbal Vaquera Guerrero, quien es titular de la Unidad de Convivencia del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias por la invitación. También nos acompañan las licenciadas Silvia Liliana Rodríguez Sánchez, ella es psicóloga de la Unidad de Servicios Psicológicos y de Trabajo Social también del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias. Bueno, el tema de los niños, como ya lo he comentado, es un tema muy interesante, es un tema muy amplio, es un tema que pues, nos ha dejado muchas satisfacciones porque la verdad a través de él podemos interactuar con usted y bueno, cuando tenemos un niño en la casa pues realmente tenemos un gran proyecto de vida, ¿no? Tenemos algo que está en nuestras manos, una gran responsabilidad y el Poder Judicial ha tomado esa responsabilidad a través del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Pero antes que nada deberíamos definir qué es el apego, por qué este apego, por qué este término, este concepto es importante en los niños, licenciado. Sí, pues bueno, el apego, diciéndolo en palabras sencillas, pues es la relación que se forma entre el niño y sus cuidadores o quien satisfacen las necesidades que tiene desde bebé, obviamente, regularmente son los padres, ¿no? Claro. Esa relación de necesidad que tiene el niño con alguien que cubra todas las necesidades que tiene, que él no puede cubrir en ese momento, eso que se forma entre ellos, ese vínculo, es el apego, es lo que llamamos el apego. Sí, bueno, esta relación muchas veces la conocemos en los ámbitos del derecho como nos la enseñan en la carrera de derecho como el lazo filial, sí. ¿Verdad? Una palabrita ahí de bastante acá dominguera, ¿no? Donde el filios es el padre, la relación padre-hijo, y el lazo pues obviamente es un nexo entre ambos. Cuando nosotros lo platicamos en la carrera de derecho, cuando lo comentan en derecho familiar, por ejemplo, nos dicen, eso inicia cuando el papá, cuando la mamá, perdón, ahora también el papá alimenta al niño, el niño lo ve y él lo ve a él, ¿no? O a ella. Entonces, esto empieza ahí, ¿no? Desde los primeros momentos en que el niño está con nosotros como sus padres empezamos a generar esta relación. Así es, incluso desde la vida intrauterina, ¿verdad? Por los múltiples estudios que existen al respecto que hablan de que el niño aún dentro del vientre de la madre puede reconocer la voz de esta, las palabras de afecto, tanto de la madre como del padre. Entonces, el apego es algo instintivo, si se puede decir, porque el niño innatamente lo tiene, ¿verdad? Tiene esa necesidad y de acuerdo a diferentes conductas, pues busca ese apego por parte de su madre. Podemos hablar ya una vez nacido, pues mediante el llanto. Claro. ¿Verdad? Esa comunicación que se establece primaria, pues tiene mucho que decir ya más adelante en cómo se vaya estableciendo ese vínculo en particular, ¿sí? Pero pues, sí. Bueno, de hecho, cuando hablamos de un apego, cuando hablamos de una relación, siempre vamos en una vía en un camino de dos vías, ¿no? El apego del niño hacia la madre o hacia el padre o hacia los dos y el apego de los padres hacia el niño, ¿no? Pero bueno, yo lo quiero relacionar un poquito cuando la mamá conoce el llanto de su bebé, tiene hambre, tiene frío, está molesto. O sea, la madre también empieza a reconocer y el niño también empieza a generar esa relación. Aquí este apego me imagino que es entre los dos, ¿no? Entre ambos. Claro, porque si bien tiene sus puntos instintivos, también hay depende mucho de la habilidad que tenga el padre para responder, para reconocer y para empatizar con las necesidades del niño. Entonces, claro, las habilidades parentales pues juegan un papel fundamental
en que se establezca una buena relación de apego. Sí, de hecho, también aquí entra, dentro de este ámbito del apego, me imagino, la nueva tendencia a conceptualizar esta relación padre-hijo de una manera distinta, es decir, ya no es el instinto materno, como antes decía, la mamá tiene instinto materno y el papá no, entonces el que debe cuidar a los hijos es la mamá, sino una cuestión de habilidades, porque pues hemos demostrado los hombres últimamente que también tenemos una habilidad para tratar con niños pequeños y poder cuidarlos y ayudar en su crianza. Así es, socialmente pues es más bien aceptado hablar de lo instintivo en la maternidad, pero pues esto realmente es una falacia. Claro. ¿Sí? El hombre tanto como la mujer puede aprender estas habilidades, puede desempeñarlas de la misma manera y pues no hay ninguna distinción, claro, bueno, siempre con las variantes, ¿verdad? Los métodos, vamos a llamarles. Así es, pero en general el apego lo pueden establecer cualquiera de los dos, de la misma calidad. Claro, de hecho vemos ahí en la cuestión de los papás que el papá es un poco más práctico, ¿no? O sea, muchas veces cuando se trata de convivir con los niños, el papá busca más a través del juego, a través de la actividad. La mamá, bueno, tiene también sus métodos, pues obviamente derivados también de su condición de mujer, porque en eso también radica la grandeza del ser humano, ¿no? En que toda la riqueza que existe en los seres humanos, según sea su sexo, según sea su disposición hacia convivir con los demás. Ahora, el apego, ¿qué le da al niño? Por ejemplo, ¿cómo crece un niño que tiene apego hacia sus padres? Pues para empezar, la identidad misma de una persona está basada fundamentalmente en la manera en que se haya pegado a sus principales figuras. En este caso, pues idealmente es el padre y la madre, ¿verdad? Entonces, la identidad brinda la seguridad con la que se pueda enfrentar a cualquier problema de su vida cotidiana, cualquier tarea que haya que resolver, la manera en que se desenvuelva en su medio, socialmente, laboralmente, en un futuro. O sea, es determinante en cada una de las áreas de desempeño de cualquier persona. Entonces, pues sí, es crucial porque en base a la empatía con que es tratado, a los cuidados que se le brindan, pues esa persona va a tener la capacidad de amar, va a tener la capacidad de brindar ternura, de reconocer las necesidades de las demás personas, de respetar también igualmente esos derechos, esas necesidades, claro. Y pues va a ser un miembro activo y sano de la sociedad, ¿verdad? De caso contrario, pues no sería así. De hecho, vamos a entrar en lo que se llama de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Si una persona ha crecido sin apego, o sea, si sus padres no le han dado ese apego, va a ser muy difícil para él también mostrar este apego cuando crezca. ¿Esto es así? Sí, porque se repiten patrones, ¿no? Aunque puede haber resiliencia en ciertas personas, es decir, aprender de las dificultades que vivió y tratar de no repetirlas, lo más frecuente es que repitas los patrones. Y si tus padres te trataron de una manera, creces creyendo que esa es la forma correcta y así tratas a tus hijos también, ¿no? Entonces yo creo que es el aspecto más importante que tiene el apego, ¿no? O la importancia que tiene de generar un buen apego, porque es una cadena, ¿no? Es un ciclo que se va a ir repitiendo. Ese niño cuando crezca, cuando forme su familia, cuando tenga sus hijos, va a repetir esa forma de responder ante las necesidades de sus hijos también y va a ir generando personas seguras, capaces y empáticas con la sociedad misma. Sí, bueno, es tan necesario generar este concepto de apego en los niños porque estamos hablando de que se les está dando una base de seguridad. Sí. Esto es así, ¿no? Sí, así la base segura. Sí, dependiendo de lo que interiorice el niño, ¿verdad? Qué tan buenos fueron los cuidados maternos o paternos, es a lo que él mismo se va a replegar, ¿verdad? Va a recurrir cada vez que tenga la necesidad de enfrentarse a cualquier circunstancia, incluso la más simple, ¿verdad? De hablar con una persona, todo eso, el bagaje, todo lo que queda de recuerdo, la manera misma de ser de esa persona, pues está anclada en ese punto. ¿Sí? En el apego que se hayan generado y sobre todo en los primeros años de vida, eso es importante también señalar. Bueno, en una sociedad como la nuestra, donde hay tanta competencia laboral, donde hay tanta proyectos de vida, donde las personas jóvenes pues, quieren lograr metas a corto o a largo plazo, muchas veces la paternidad, la maternidad viene a complicarse un poquito, ¿no? Y tienen que buscar métodos. ¿Hay formas distintas o hay métodos que pueden lograrse, en lo cual pueda lograrse un buen apego a pesar de que el padre no esté presente?
Es complicado decir, hay esta técnica o hay esta receta, ¿no? Sí, claro. El que se genere un apego adecuado depende de varias variables, por ejemplo, la capacidad que tenga el padre para identificar y responder a las necesidades del niño, el carácter mismo del niño, las cuestiones sociales, como el estrés por una cuestión económica o por la misma relación de pareja. Son muchas variables las que influyen, entonces es difícil decir esta es la forma de que se hace, pero obviamente que el contacto con el hijo de una manera cálida, de una manera responsable, eso es lo que va a ir generando, ¿no? Entonces a veces a lo mejor el papá no tiene mucho tiempo para darle a su hijo, pero que ese tiempo que le dé lo haga sentir querido, lo haga sentir importante, lo haga sentir que vale, eso es lo que va a generar por ahí un mejor apego, ¿no? Muy bien, bueno, este tema es, como ustedes lo ven, muy interesante, es un tema relevante para todas las familias, para todos los padres. Muchas veces pasa de largo, algunas veces en la convivencia familiar, cosas tan importantes o que por naturales pues saltan, nos saltan a la percepción, pero es importante resaltar esos conceptos para que usted le ponga un poco más de atención y seguramente va a beneficiarle en su vida diaria. Vamos a volver aquí a Diálogos Judiciales con el tema del apego. No sin antes recordarle que en la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, www.pjenl.gov.mx, o cualquier buscador ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León, se encuentra ahí la liga para el Centro Estatal de Convivencia Familiar, donde la unidad precisamente de evaluación psicológica dan cursos, ¿verdad? Dan unas pequeñas charlas precisamente sobre esos temas tan importantes de la familia, del apego, de la separación que muchas veces se puede dar por diferentes circunstancias y cómo tratarla con los niños. Entonces busca ahí la información de estos cursos, yo creo que pues, a todos nos serviría conocer un poco más de esto. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del apego en los niños. ¿Qué tan importante es? Bueno, ya nos explicaron un poquito de qué se trata esto del apego, esta relación entre los padres y los hijos, esta importante relación que debemos fomentar cada día con el tiempo de calidad, el famoso tiempo de calidad, ¿no? Que debemos darle a nuestros hijos. Y bueno, ahora es importante saber qué es lo que se logra con un buen apego. Se logra cuando no logramos este apego correcto dentro de los niños. Nos acompaña para este tema Aníbal Bacará Guerrero y Silvia Liliana Rodríguez Sánchez, ambos del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Licenciado Aníbal, me imagino que el apego es tan importante que si no se tiene puede ocasionar algunos, pues vamos a llamarle trastornos dentro de la vida del niño, ¿verdad? ¿Cómo podríamos diferenciarlos? ¿Cómo podríamos definirlos? Sí, bueno, ausencia de apego yo creo que sería imposible de un niño con sus cuidadores o quien deberían cuidarlo, ¿no? Claro. Hay algunos trastornos, hay algunos teóricos que manejan varias clasificaciones, ¿no? Y, entre ellos, bueno, pues es el apego inseguro, ¿no? Es cuando el niño no ha sido atendido como debiera, ¿no? Y dentro del apego inseguro, pues bueno, tenemos varios, ¿no? Como uno es el evitativo, regularmente se forma cuando hay maltrato, cuando hay algún tipo de maltrato en el niño, donde el niño con sus cuidadores genera el apego inseguro evitativo, que sus características son no quiere verlos, cuando los separan de ellos no hay llanto, no hay ansiedad, a veces hay hasta alegría o algún tipo de satisfacción en ellos, ¿no? por las cosas que había vivido, ¿no? En algunos otros, por ejemplo, el ambivalente, donde a veces el padre o los padres no están ahí todo el tiempo, a veces responden a las necesidades, a veces no.
el niño genera por ahí esa incertidumbre de si lo que él necesita va a ser, le va a ser dado o no. Entonces genera en él ese rechazo también, pero también necesidad, ¿no? Y esto genera a veces cuando hay la separación de sus figuras de apego, un llanto incontrolable, difícilmente se puede tranquilizar al niño, pero aún sigue cuando llegan las de esas figuras, ¿no? Continúa el llanto, continúa la ansiedad por esa separación. Claro. Esas son las clasificaciones que se puede dar. Bueno, cuando ya tenemos un apego de ese tipo, o un trastorno de ese tipo, ¿cómo evoluciona un niño de esa manera? O sea, ¿cómo lo podemos identificar en la adultez? ¿Qué reflejo puede darse en la adultez con un niño así? Pues lo principal sería, como ahorita lo platicamos, la falta de empatía que pueda establecer con las demás personas, ¿verdad? Que pudiera a lo mejor desencadenar o formar, mejor dicho, un carácter pues más rígido, más introvertido o agresivo incluso. Las pulsiones, todo lo que tiene que ver con el impulso, pues en gran medida están determinado por el apego, por la calidad de apego que se tenga en la infancia. Entonces, hablando de diferentes consecuencias que puede traer, por ejemplo, en una persona impulsiva, pues pueden ser muchos, claro, ¿verdad? Como los múltiples casos que conocemos. Pero también se refiere al contexto, ¿verdad? Es decir, a dónde se desarrolla esta persona, dónde esté o con quién se relacionen, ¿no? Así es. Sobre todo me preocupa un poquito cuando hablamos de una falta de apego, este concepto o esta situación de la adolescencia de los niños, ¿no? Muchas veces cuando no se tiene apego con los papás, necesariamente el niño buscará un apego con otra persona, ¿no? Y muchas veces no es la persona más idónea que puede encontrar. Sí, en el mejor de los casos puede encontrar a alguien que sí pueda satisfacer las necesidades de una manera correcta, claro, ¿no? Pero en otros casos pues puede por ahí encontrar a alguien que lo guíe mal, ¿no? en su vida. Dentro de los trastornos del apego se puede generar también problemas de personalidad graves, ¿no? Como una personalidad antisocial claro, o un problema narcisista, por ejemplo, que algunos teóricos dicen que viene derivado de un apego evitativo, de donde el niño no fue satisfecho, no fue a lo mejor cuidado de la manera que requería, entonces él genera un bloqueo en vincularse con otros, ¿no? Y va creciendo con esa necesidad interna no satisfecha, pero poniendo una barrera hacia afuera y siendo narcisista, no empatizando con las demás personas, no estableciendo vínculos profundos, incluso utilizando a las demás personas para su beneficio. Cuando los padres no pueden darle este apego por la cuestión, pues bueno, puede ser por muchas circunstancias, tal vez por el trabajo, no sé, porque están ausentes por alguna razón, muchas personas viajan al extranjero para trabajar, etcétera. ¿Qué es lo más recomendable en este caso? O sea, ¿lo pueden dar este apego a otras personas que no son los padres, es decir, la familia extensa, los abuelos, los tíos? Así es, como sustitutivos, ¿verdad? De las principales figuras, que idealmente pues deberían ser padre y madre, pero por diferentes motivos y más en la actualidad, pues vemos que esto ya no es tan posible como anteriormente lo era, claro, ¿verdad? Pero siempre y cuando estas personas significativas en la vida del niño puedan cumplir con las funciones de cuidado, de protección y de afecto que el padre o la madre pues primordialmente debieran otorgarlo, igualmente pueden ser tomados como objeto de afecto y sin ninguna complicación, ¿verdad? Aquí hablamos nada más de modelo, a quién tiene el niño para pegarse, ya sea su madre, su padre, incluso figuras importantes, como ya más adelante cuando empieza en la escuela, los maestros mismos, claro, los modelos de identificación. Ese tipo de apego pues también es edificante en gran medida por la riqueza que se puede obtener aparte de casa, pues también lo que existe en la vida inmediata del niño, que es para empezar pues el medio escolar. Sí, de hecho los modelos son importantes, ¿no? Sí, es un punto importante porque precisamente el trabajo del Centro Estatal de Convivencia, la base del trabajo es el apego, ¿no? Son los vínculos, claro, de los niños con sus padres principalmente. Y es importante recalcar, ¿no? Que lo mejor o lo que debiera ser pues es con los padres, que sean los padres sus figuras de apego, ¿no? Porque son los que pueden
establecer estas necesidades que tiene el niño, y obviamente son los que tienen la responsabilidad y en la mayoría de los casos la necesidad también y el deseo de hacerlo, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una separación, algún divorcio? Pues bueno, a veces a alguno de los progenitores se le niega ese derecho, ¿no?, que tiene de ser una figura importante para su hijo. Aquí es donde entra el centro en su trabajo para restablecer esos vínculos, para poder que se ejerce y de una manera adecuada, obviamente, ¿no? Pero sí es importante aclarar, porque lo vemos en muchos casos donde la madre o el padre, quien se quedó con la custodia, dice: yo ya tengo otra pareja y ese va a ser el padre de mis hijos, ¿no? Puede ser una figura de apego, puede ser una figura importante, ¿no? Y de apoyo. Y de apoyo, sí. Pero tiene a su padre o a su madre, en cual sea el caso, que también están ahí para ser una figura de apego para él, y es mucho más enriquecedor para el niño. Por ahí hay teóricos que manejan que el papá y la mamá dan características diferentes al desarrollo del niño, ¿no? Por ejemplo, se dice que la mamá, pues bueno, inculca toda la cuestión afectiva, toda la cuestión de empatía, y el papá por ahí la competencia, lo exploratorio, algo de seguridad. Entonces estamos hablando, ¿no?, de una familia ideal, vamos a decir, ideal, sí. Pero incluso en la separación se puede dar esos casos, ¿no? Siempre y cuando se lleve una relación adecuada. Sí, porque ahora, eso es en el caso de que la persona que se separa pues tenga otra pareja, ¿no? Pero también se da en el caso de cuando, y lo hemos visto en el centro de convivencia, cuando se separan y niegan la convivencia con los dos, entonces también están afectando al niño en la cuestión del apego. Sí. Yo creo que eso es un tema que podemos tratar ahorita, que volvamos en este corte aquí en Diálogos Judiciales, y le recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León ya está en las redes sociales. Estamos en Facebook, nos puede buscar con el usuario El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y en Twitter con el usuario Poder Judicial NL. Ahí interactuaremos con usted, ahí contestaremos sus preguntas, sus dudas, ahí también le orientaremos algunos trámites que hacemos ahí en nuestra institución. Bueno, cualquier cosa que usted requiera puede comunicarnos con nosotros a través de estas vías: Facebook, El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y Twitter, @Poder Judicial NL. No deje de visitarnos. Bueno, volvemos en un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Se me olvidó decirles que aquí en Diálogos Judiciales estamos grabando en el Juzgado Mixto del 15º Distrito Judicial, con residencia en García, Nuevo León, en estas bellísimas instalaciones que se han creado en este nuevo distrito, un distrito que acaba de iniciar funciones en el pasado mes de junio. Y bueno, es unas instalaciones bastante modernas, pero aparte también tradicionales con respecto a la infraestructura que se encuentra aquí en el centro de García, Nuevo León. Este juzgado se encuentra en el número 408 de la calle General Treviño, entre Cuauhtémoc y Lerdo de Tejada, aquí en el centro de García, Nuevo León. Yo creo que todas las personas, bueno, que les toque algún asunto aquí, pues podrán tener una atención de primera, con también instalaciones de primera. Estamos hablando del apego en los niños, precisamente con el licenciado Aníbal Vaquera Guerrero y la licenciada Silvia Liliana Rodríguez Sánchez, psicólogos del Centro Estatal de Convivencia Familiar. El apego, ya lo vimos, es trascendental para los menores, trascendental para nuestros hijos, y debemos fomentar este apego, pero muchas veces no se puede, ¿no? Muchas veces tenemos complicaciones en nuestra vida. Una separación es algo que pues ocurre constantemente en la sociedad novoleonesa, y me imagino que también esto afecta el apego. Muchas veces se quiere dar ese apego, pero alguna de las partes no la permite, ¿no? Sobre todo el padre que tiene la custodia del niño. Sí, la separación por sí misma no implica un riesgo en ese vínculo, ¿no? Claro. Sino el cómo se lleve a cabo esa separación o ese divorcio, ¿no? Si se niega el contacto del hijo con alguno de sus progenitores, pues bueno, seguramente se va a dañar ese vínculo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las problemáticas fuertes que hay, por ejemplo, hablando de alienación parental, donde alguno de los padres alecciona o manipula a uno de sus hijos para que odie al otro. Ahí el apego y el vínculo cambia principalmente pues en el padre alienado, ¿no? En el que se está denigrando.
pero también con el padre alienador, porque el vínculo que tiene con él se vuelve inseguro, ¿no? Se vuelve una especie de complicidad, se vuelve una especie de amenaza para el niño, de si no cumplo las expectativas que mi madre o que mi padre quiere de mí, pues bueno, tengo probabilidad de ser abandonado o de ser rechazado o de que se enoje conmigo simplemente, ¿no? Entonces ese apego se hace inseguro, ¿no? Se hace una necesidad de estar cumpliendo todo lo que quiere ese progenitor. El vínculo con el otro, con el alienado, pues bueno, se hace evitativo, ¿no? Se le empieza a inculcar al niño que le quiere hacer daño, que incluso que lo quiere matar o que se lo quiere robar o lo quiere separar, ¿no? Entonces el niño empieza a sentir un rechazo por esa figura y incluso en muchas ocasiones cuando el SAP ya es avanzado, pues bueno, al momento de verlo siente esa ansiedad y ese temor y a veces incluso huyen, ¿no? Del otro progenitor. Entonces cuando no se lleva de una manera adecuada esa separación, pues los vínculos pueden dañarse, y no solo con quien no tiene la custodia, sino también con quien la tiene. Bueno, de hecho, una persona que debe tener, bueno, el padre que debe tener un apego con su hijo, el hijo que debe tener un apego con su padre, se pierde totalmente cuando la separación de una forma tan prolongada que esto pues no se puede dar a cabo. Me imagino que después en el centro de convivencia tienen que con esas convivencias lograr ese apego. ¿Cómo se puede lograr después de que se ha perdido por completo? Así es, pues es la tarea de las terapias de integración que llevamos en el centro estatal, que tiene como fin pues reestructurar, afianzar o incluso crear el apego que debe haber entre padre e hijo, ¿sí? Entonces puede ser que el niño ni siquiera conozca a su padre, casos donde definitivamente no sabía de su existencia, llegan al centro y se dan cuenta de que pues sí existía y que sí quería convivir con él. Sí, entonces que debe ser un impacto también para el niño terrible, ¿no? Porque, oye, está mi papá aquí y él me dice que siempre me ha querido ver y no lo conozco. O sea. Así es una crisis completa, ¿verdad? Que afecta a todos los interesados porque la madre, el padre, todos los involucrados están en un desequilibrio total, claro. ¿Verdad? Incluso en cualquier separación podríamos hablar de eso, ¿no? De las implicaciones que traen consigo, de la pérdida que tiene el niño de alguno de los miembros de la familia, aun cuando la convivencia se mantenga, ¿verdad? Podemos hablar de eso porque existe, o sea, el sufrimiento en cada uno de los niños se vive de diferente manera, pero no deja de ser sufrimiento, ¿verdad? Independientemente de la salida o conclusión que se tenga de la resolución de esa situación, el sufrimiento está presente en cada uno de los integrantes. Bueno, hablando de la terapia de integración que ahorita que tocó el tema, sí. Pues es justamente eso, ya sea, esa es una tarea del centro, también otra pues son las evaluaciones, otra es la convivencia supervisada, todas tienen como fin eso, ¿verdad? Rescatar el vínculo, revalorar, hacer una insistencia, una revaloración en el niño, procurar que pueda pues apreciar lo bueno, lo que ese padre o esa madre pueda brindarle, lo que no le pudo dar a lo mejor en otro tiempo, claro, por diferentes cuestiones, pero que eso, pues independientemente de lo que haya ocurrido, pues es su derecho y es su... Pues es de derecho de ambos, ¿verdad? Padre, claro. de padre y... Bueno, y hablando de derechos precisamente de nuestro tema, me imagino que también debe haber una situación de un apego de la familia extensa. Bueno, recordando que ya hay un procedimiento de convivencia donde los abuelos pueden pedir convivir con los nietos cuando se separan los padres, ¿no? Aquí también es necesario el apego con los abuelos. Digo, claro. ¿Qué tanto sí, se valora eso? Sí, es importante, ¿no? Con toda la familia extensa. A lo mejor los roles son diferentes, ¿no? Claro. Que los que deben de cubrir los padres son a lo mejor un poco menos no importantes, yo creo que menos... son diferentes, maestro. Sí, pueden ser a segundo grado, ¿no? Pero igual de importantes para el desarrollo del niño. Por eso en los servicios que llevamos en el centro, pues una de las metas es esa, que el niño pueda reintegrarse a una convivencia no solo con el padre que puso la demanda, ¿no? Sino que con toda la familia de él, ¿no? Y esto se logra a través de la terapia de integración, la convivencia supervisada, que hay muchas convivencias que se hacen ya con abuelos, o ya en el servicio de entrega-recepción, donde el padre ya puede llevarse al niño y llevarlo con la familia extensa para que conviva con ellos. A veces, como comentaba la licenciada Silvia,
a veces el vínculo no está, no lo hay, ¿no? Claro. Y se tiene que crear. Y pues bueno, las técnicas pueden ser varias, pueden dependiendo del caso. Hay veces que hay en unas ocasiones donde simplemente el niño empieza a preguntarle al papá sobre cuestiones que le habían dicho a él, ¿no? Y empieza a hacer conjeturas, a resolver dudas, y el niño empieza a hacer su propia historia, ¿no? Ya con los dos puntos de vista de ambos padres. Hay veces que utilizamos videos o fotografías, por ejemplo, de cuando convivían de manera armoniosa. A veces yo creo que la técnica más importante pues es la convivencia misma, ¿no? El cómo dentro de ese tiempo que está conviviendo el niño tiene ciertas necesidades que el progenitor debe de cubrir y que cuando las cubre de manera exitosa, pues bueno, la relación se va haciendo, ¿no? El niño va teniendo la seguridad de que su padre puede cubrir lo que él necesita y se siente reconfortado con eso. De esa manera se va estableciendo el vínculo. Yo creo que lo más importante es ese tiempo juntos. Hay un punto de no retorno, es decir, hay un punto donde el menor ya o joven diga, ya no puede lograrse un apego con una persona como su progenitor, como su padre. Es decir, digamos, el padre no pudo convivir con él o no lo conoció hasta los 19 y decimos, ya en ese tiempo ya no se puede dar un apego. A lo mejor no un apego de padre, pero a lo mejor un apego así de amigos o cosas así. Pues obviamente que la calidad va a variar, ¿verdad? Claro. Dependiendo del caso en concreto, no podría pues determinar de qué manera, pero de que se puede generar un apego, Sí. sea del tipo que sea, se va a generar. El afecto pues es movible, ¿verdad? Es cambiante, y como puede ser que actualmente no exista, puede ser que se genere más adelante, y a lo mejor no por intervenciones, sino por el simple paso del tiempo, ¿verdad? Porque, Pueden pasar muchas cosas. Yo lo refiero por el hecho de que las necesidades de los niños cambian, ¿no? Obviamente Sí. un recién nacido pues no va a tener mucha necesidad no se genera un apego inmediato, ¿no? Pero hay una etapa donde el niño empieza a tener conocimiento de su entorno y demás, y entonces es muy importante, yo creo que es la parte más fundamental para estar con los niños. Pero ya con los adolescentes es diferente, entonces ahí habrá algún Yo creo punto que hay importante. necesidades diferentes a las de un niño, pero que igualmente necesitan ser cubiertas. A lo mejor eso podríamos contestarlo con la pregunta de a nuestra edad, cuánto necesitamos a nuestros padres, ¿no? Claro. Que cubren ellos ahorita, ¿no? Hay áreas que están cubriendo todavía, ¿no? Claro. A pesar de que nosotros ya somos adultos, ¿no? Entonces, yo creo que el que ese vínculo se establezca va a depender de la capacidad también del padre de poder cubrir esas necesidades que tiene ahora el adolescente o el joven, ¿no? Y eso va a ser de esa manera. Muy bien, bueno, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del apego en los niños, de la importancia que tiene para su buen crecimiento y desarrollo intelectual, psicológico y demás. Este tema, bueno, es muy interesante, se dan dentro de los objetivos que busca el Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial. Puede conocer de esta institución a través de nuestra página electrónica www.pjnl.gov.mx. Ahí encontrará nuestra información. En cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y encontrará toda esta información. Además de unos importantes cursos que usted puede tomar pues, para mejorar ese entorno familiar que es tan importante. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del apego en los niños, es decir, qué tan importante es este apego que se origina en la relación con sus padres. Ya hemos estado hablando de que pues, se originan cuando falta o se carece de este apego de un trastorno o trastornos que pueden afectar la vida pues, social de los menores ya adultos. Bueno, también me imagino que tiene consecuencias en su escuela, ¿no? Me imagino que todo, pues los niños todo lo reflejan en su interacción escolar y demás, ¿no?
Pero ahora también me surgió la duda, y se los comentaba en el corte, de cuando una persona no tiene habilidades parentales pues, tan amplias, ¿no? A lo mejor él sufrió desapego en su niñez y ahora tiene sus hijos y no quiere que pasen por lo mismo, no quiere repetir el patrón. ¿Cómo podría él o esta persona mejorar ese apego con sus hijos? Bueno, yo creo que la forma más adecuada es buscar una ayuda profesional, ¿no? Buscar a alguien que lo pueda guiar, que lo pueda asesorar en esas cuestiones, ¿no? Porque, pues bueno, uno de los principales factores para poder generar un apego bueno con los hijos, pues es la empatía, ¿no? Es el poder detectar las necesidades, poder entender a los hijos y satisfacer lo que necesitan. Y eso, pues bueno, es algo que se tiene que practicar, ¿no? Que se tiene que estar observando, que se tiene que estar poniéndose en el lugar del otro, ¿no? Y pues bueno, hablando en casos donde se vivió una niñez con un apego a lo mejor deficiente o patológico hasta en algunos casos, pues bueno, yo creo que una terapia psicológica puede ayudar mucho, primero a sanar esa herida que se puede estar cargando y en segunda, pues a no repetir ese patrón con los hijos, ¿no? Yo creo que la empatía es principal, ¿no? Y es algo que se puede ir generando, que se puede ir practicando. Muchas veces yo me he detectado personas o adultos que le tienen miedo a sus hijos, digo, en el sentido de que pues lo ven chiquito y dicen, no, pues no le toman o no le prestan atención porque está muy pequeño, no puedo interactuar con él todavía. Muchas veces hay que quitarnos un poquito la calidad de padres, digo, no en ese sentido, sino jugar con el niño, conocerlo, conocer sus intereses, reflexionar un poquito con él, ¿no? Y eso nos va a empezar a dar técnicas, me imagino, naturales para convivir con los niños, ¿no? Así es, va desde lo más simple, ¿verdad? Que es la escucha, la real escucha de las necesidades que tenga el niño y de poner secundariamente las necesidades propias, ¿verdad? Claro. Incluso las más básicas de tiempo, que es lo que falta ahorita, ¿verdad? Actualmente a la mayor parte de las personas, pues tomar en cuenta que es algo secundario, ¿verdad? Siempre priorizar la necesidad del niño y generar la sensibilidad, no hay otra manera, ¿verdad? Más que con la práctica, como lo mencionó, de acercarse, de tener un trato continuo, entre más continuo mejor, ¿verdad? Bueno, dependiendo con los horarios, pero pues sí imprimirle mucha calidad al contacto, a valorar mucho el contacto físico, ¿verdad? El abrazo, la palmadita, todo eso. Así es, las palabras, la simple palabra que implica mucho para el niño, todo eso, ¿verdad? Valorar desde lo más simple hasta lo más complejo, a lo mejor, que ya serían necesidades cuando el niño tiene problemáticas o que no se sepa ya cómo manejar, pero desde lo cotidiano, ¿verdad? Desde que esté sentado, bueno, pues acercarse, escucharlo, también relajarse convendría mucho, ¿verdad? No estar tan a la expectativa de que qué es lo que se debe hacer para ser un buen padre o buscar incluso, como existe ya mucha bibliografía en internet. Pues una buena leída, ¿no? A un libro. No está de más, pero tampoco conviene mucho enfocarse en cuestiones como recetas, ¿verdad? Porque eso no da resultados y porque necesariamente o desgraciadamente, a lo mejor, hay la necesidad de un tercero, en este caso un profesionista, que se dé cuenta de dónde está la falla y pueda apoyársele en ese aspecto, ¿sí? Porque si estamos hablando de que el apego determina la calidad del apego que vas a tener con tus hijos, pues seguramente ese padre que tiene dificultades para acercarse con su hijo, para saber qué le pasa, para interpretar qué le sucede, pues seguramente tuvo un apego similar con sus padres. Entonces, todo esto es una maraña, es un poco complicado y por sí solo es más difícil. Bueno, pero digo, es interesante dejar bien establecido que solamente a través de la práctica vamos a lograr las técnicas de comunicación, esos puentes de comunicación con nuestros hijos, ¿no? Si no platicamos con ellos, si no les preguntamos, si no interactuamos, perderles un poquito el miedo a los niños, ¿no? Conocerlos porque son diferentes, incluso dentro de nuestros mismos familia, pues son diferentes, ¿no? Y eso también implica necesidades diferentes. Fíjense, esto que comenta, licenciado, me viene a la mente así como muchas frases que de repente tenemos muy hechas diciendo, cuando yo era niño no tuve esto y tú tienes esto y ahora... Pero muchas veces no debemos de compararnos de esa manera, ¿no? El niño es un niño distinto que vive un contexto distinto al de nosotros y por lo tanto también requiere... Claro,
Claro, sí, los tiempos, el mismo carácter, la misma situación familiar, pues son diferentes, ¿no? Entonces hay que ser suficientemente habilidosos, ¿no? Para entender eso en el niño y poder satisfacer por ahí sus necesidades. Ahora, también los niños muchas veces requieren otro tipo de necesidades. Hay niños que tienen necesidades distintas, ¿no? Niños que a lo mejor con vamos a decir, pues, que tienen discapacidades o demás que requieren más atención que otros. Eso implicaría también afectaciones, por ejemplo, un niño que tiene parálisis cerebral, o un niño que tiene síndrome de Down, o un niño que tiene alguna discapacidad motriz, perdón, también requeriría técnicas distintas para generar un apego distinto. Pues de cuidado, ¿verdad? De cuidado, necesariamente claro. Que sí. Entonces, y pues sí, dependiendo de la discapacidad o de la problemática en concreto, pues es que ese apego determinado se daría, pero... Yo creo que requiere mayor habilidad en los padres, porque depende de la problemática que tenga, a lo mejor no puede expresar de una manera más clara lo que necesita, ¿no? Entonces los padres tienen que generar, y regularmente los padres de niños discapacitados generan mucha habilidad para entender, mucha habilidad de empatía, mucha habilidad de poder conocer o saber qué es lo que necesita en determinado momento. Claro. Sobre todo, por ejemplo, me acuerdo mucho de los niños con autismo, ¿no? Que muchas veces no expresan lo que sienten, o andan, pero por dentro sí lo sienten, o sea, dentro lo viven y lo exteriorizan de otra manera, ¿no? Hay niños también que exteriorizan sus miedos o de una manera distinta como lo hacen los demás niños. Es por eso que es necesario conocer al niño a profundidad, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, lo mejor es buscarlo a través del diálogo, ¿no? Claro. Y sí, de la convivencia con él, de el conocerlo. Hay niños, por ejemplo, en una familia puede ser uno muy tranquilo y el otro muy activo, entonces van a necesitar atención diferente, ¿no? en ese aspecto, ¿no? El que es más activo, pues bueno, a lo mejor va a tener que estar observándolo más tiempo, cuidándolo, explicándole, y al otro a lo mejor de una manera diferente, aún y que sean en la misma familia y sean hermanos. Ahora, nos vamos también a los comentarios típicos de los roles que muchas veces juegan los padres, ¿no? La mamá ama de casa que está ahí, y que muchas veces el padre le deja todo el trabajo de la convivencia, y el padre llega, es el proveedor, y ya no convivir, no molestes a tu papá porque tiene que hacer el trabajo y demás. Muchas veces esto también afecta el apego en los niños, ¿no? Así es, por comodidad a lo mejor, ¿verdad? Por asumir realmente que ese rol es el que le corresponde, ¿verdad? Pero pues esto se da a nivel social, ¿verdad? Claro. Por la creencia, volvemos por los mitos. Sí. Pero realmente pues no lo exenta de responsabilidad. No, y de hecho también se va perdiendo un poco, porque ya vamos al mall y vemos al padre con la pañalera y cargando al niño y todo. Yo creo que va cambiando, yo creo que ese rol de padre periférico, yo creo que es cada vez menor, ¿no? Todavía hay bastante, más de lo que quisiéramos, pero yo creo que va cambiando, y cada vez los padres se van pues a lo mejor involucrando más, ¿no? en ese rol de cuidados que necesita el niño, ¿no? No solo en la cuestión de exploración y en la cuestión de competencia, sino también en la cuestión afectiva, en la cuestión de demostración de afectos, de cariño, de cubrir necesidades básicas como alimentación, como el aseo y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora dentro del tema de la identidad, porque algo que comentaba, muchas veces las situaciones de apego que se dan por los padres modernos que salen a trabajar y se quedan con los abuelos, muchas veces generan más apego con los abuelos que con los padres. ¿Esto puede ser perjudicial para los hijos? Depende del modelo que pueda ofrecer el abuelo, la persona en particular, ¿verdad? Sí. Como hablábamos ahorita, pues no necesariamente debe ser el padre o la madre, sino el sustituto que cumpla adecuadamente con esa función. Sí, entonces... Lo que pasa es que de repente he escuchado, por ejemplo, las situaciones estas de cuando hay separación de los padres, pues vivieron tanto con los abuelos que los abuelos son propiamente los padres de los niños, ¿no? Y cuando viene la separación, pues se da más con los abuelos que con los padres. A esto me refiero en el sentido de que es bueno que tengan una relación, un apego con los abuelos, pero siempre deben tener la diferenciación de los padres y los abuelos, ¿no? Sí, necesariamente, ¿verdad? Yo creo que la habilidad de los abuelos también influye mucho, porque hay abuelos que se pueden hacer cargo de los cuidados,
pero siempre inculcando la figura de los padres en los hijos. Eso es lo que voy, que Sí. muchos abuelos hacen a la vez de padres y se consideran padres de los niños, ¿no? Ese ya es un error, ¿no? El hecho de ser una figura importante para el niño, pero teniendo siempre consciente y inculcándoselo al niño de que es el abuelo, no los padres, no va a sustituir a los padres. Ahí tenemos casos en el centro de convivencia, por ejemplo, donde la abuela quiere quedarse con los hijos, incluso quitándoselos a su propia hija, ¿no? Incluso hay demandas hacia los dos progenitores, ¿no? Porque claro, yo lo cuidé o porque a mí me lo dejaban, porque él está más apegado conmigo. Entonces, eso sí ya es patológico, ¿no? Eso sí es algo que puede generar daño, pero cuando sobre todo cuando están ahí los padres dispuestos a darle ese cuidado al niño, y no se les permite, pues bueno, puede generar problemas ahí. Sí, también hemos visto también que los abuelos muchas veces indebidamente intervienen en esa relación de más, ¿no? Un poquito tratando de meter la cuchara a la relación entre los padres. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema un poquito, después de este corte aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos también que el Poder Judicial de Estado de Nuevo León tiene un programa de radio en el 1510 AM, la radio alternativa de Radio y Televisión de Nuevo León, en el Tribunal, todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Escúchenos con temas jurídicos también de nuestra función en el Poder Judicial, pero que le van a ser interesantes y que le pueden ayudar en algún problema que tenga en su vida diaria. Recuerde, 8:30 de la mañana todos los miércoles, 1510 AM, la radio alternativa con el programa En el Tribunal. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos en las hermosas instalaciones del Juzgado Mixto del 15º Distrito Judicial con residencia en García, Nuevo León. Este juzgado, le recuerdo a ustedes, está en el número 408 de la calle General Treviño, entre Cuauhtémoc y Lerdo de Tejada, aquí en el centro de García, Nuevo León. Estamos bajo unos hermosos nogales. A ver si venimos en diciembre a recoger unas nueces, ¿no? Están muy bonitas aquí los árboles. La verdad es que las instalaciones del Poder Judicial están mejorando para darle mejor servicio a usted, no solamente una atención de calidad en los juzgados, que de por sí la hay, sino también darles los mejores espacios para que sean atendidos en esta. Pues sabemos que usted va a los juzgados con una problemática y para que usted sea bien atendido en todos los aspectos tenemos estas bellas instalaciones. Bueno, estamos hablando del apego en los niños, es un tema, pues ya lo vimos, muy interesante, muy importante. Muchas veces nos pasa de largo por esta convivencia diaria que tenemos con nuestros hijos, de nuestras responsabilidades, del cumplimiento de lo más cotidiano que tenemos que hacer, de alimentarlos, de vestirlos y demás, pero dejamos muchas veces de lado esa convivencia, esa comunicación que tenemos que tener con ellos, y aquí vemos cuán importante es atenderlos también en el aspecto espiritual, vamos a llamarle así, en el aspecto de conocerlos, de fomentar la comunicación con ellos, saber que sepan quiénes somos y nosotros saber también quiénes son ellos, licenciado. Claro, y de eso va a depender mucho el desarrollo que ellos vayan a tener, ¿no? Como ya lo mencionamos hace rato, se pueden derivar por ahí bastantes problemáticas de un apego mal establecido, ¿no? en la infancia. Y precisamente no solo satisfacer sus necesidades más básicas como es la alimentación o el vestido es importante, sino también la cuestión emocional, la cuestión espiritual, como usted menciona, es algo básico para el niño y que le va a dar a él la seguridad de poder ser posteriormente un hombre de bien, ¿no? Sí, ser integral en la vamos a decir, la educación y también en proveerlo de todo este tipo de cosas. Muchas veces cuando hablábamos coloquialmente o hablamos socialmente de la inseguridad o de los problemas sociales, muchas veces tiene su raíz en la familia, ¿no? En donde niños que no han tenido precisamente esta conversación con sus padres o no han tenido o han buscado fuera lo que no han podido ser encontrado en su casa, pues ha llevado a que tomen malas decisiones. Aquí es fundamental este apego y esta comunicación, licenciada. Así es, inevitablemente todo lo que es de adulto pues se va generando de niño.
Entonces, las repercusiones, yo haría hincapié en eso, ¿verdad? La importancia del apego en las repercusiones que esto puede llegar a tener. Un apego inseguro pues va a ocasionar seguramente conflictos en la vida de esa persona, ya sea en el área laboral, ya sea en el establecimiento sano de sus relaciones interpersonales. Todo eso pues se va a ver reflejado ahí en lo que pasó en el pasado. Sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Un niño que ha sido manejado con apego, que ha tenido esta evolución correcta respecto a la comunicación con sus padres, de saber, de tener identidad con ellos, les ha dado esta posibilidad de que cuando sean adultos tomen decisiones correctas en el entorno familiar propio, ¿no? Sí, simplemente el estado emocional, ¿no? La seguridad misma como persona, la autoestima, la capacidad de entender al otro, ¿no? y de estar, de tener esa habilidad para tener compasión por los demás, claro. ¿No? Que eso es muy importante, y que muchos de los problemas sociales vienen de ahí, ¿no? De no sentir compasión por lo que el otro está sufriendo o por lo que puedo causarle al otro, ¿no? Claro. Entonces eso se genera precisamente con un apego adecuado, ¿no? De niño. Sí, muchas veces nosotros vemos a personas que no son tolerantes, personas que, bueno, no solamente esta cuestión de tener empatía con los demás, sino también que son antisociales, y esto, pues vemos que son los reflejos de esta falta de apego que se dio en la infancia. Esto es un grave problema social, ¿no? Que estamos viendo ahora, y es responsabilidad de todos, de empezar de nuestro propio hogar, Leticia. Así es. O sea, cualquier delito, ¿verdad? Podemos hablar, cualquier circunstancia conflictiva, podemos remitirlo a ese pasado, ¿no? Como ahorita claro. Lo que hablamos. Ahorita comentaba usted una cosa muy interesante en el sentido de que, bueno, muchas veces no hay que enfocarse tanto en el punto, pero es importante a lo mejor tener alguna literatura, algún curso. Uh-huh. ¿Cuáles temas son los que usted considera que una persona dice, bueno, yo sé que lo tengo que hacer y demás, pero pues quisiera leer algo al respecto? ¿Cómo qué podríamos recomendarle buscar en la literatura? Incluso lo más básico, cuáles son las etapas de la infancia, qué se espera, ¿verdad? De las conductas normales de un niño de cierta edad. Sí, porque muchas veces le exigimos a los niños cosas que a lo mejor en su edad no es posible que hagan, ¿no? Así es, por la falta de empatía, ¿verdad? Por las propias necesidades, queremos a veces que respondan a nuestras necesidades, y pues eso imposible, ¿verdad? No va a poder ser sin una adecuada maduración del niño, cuya edad ya le permita realmente adecuarse a eso que el padre espera. Entonces por ahí podría ser de gran uso. Excelente, porque también eso nos ayudaría a que el niño salte la etapa y no se comporte como ya en una edad que ya no corresponde a ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, que sea muy dependiente a cierta edad, porque también hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Muchas veces el superapego, por llamarlo de una forma, puede generar hijos dependientes y también personas que son súper dependientes, ¿no? Sí, es importante conocer, ¿no? Las etapas del niño y las necesidades que tiene dependiendo de la edad. Y ya pues hablando un poco más de apego, específicamente, pues bueno, hay un libro muy que se llama Los buenos tratos en la infancia, es de Jorge Barudi. Ahí podrán ver, pues bueno, hay incluso estudios que se han hecho, ¿no? En qué va a generar esos buenos tratos o ese apego seguro en los niños, y qué problemáticas puede haber si no se lleva de esa manera. Yo creo que muchas veces hemos dejado la crianza de nuestros hijos a la naturaleza, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a ser un padre como a mí me criaron y demás, pero muchas veces podemos mejorar, ¿no? Podemos buscar ser un poquito, dar ese valor agregado leyendo un poco, yendo a los cursos que nos da el Central de Convivencia, o buscando algún otro método, sobre todo ahora que sea mucho la escuela de padres, precisamente en la escuela de nuestros hijos, ¿no? Los padres de familia dan cursos y demás que pueden ayudarnos a ser mejores padres. Sí, incluso hay personas que sin tomar ningún tipo de curso y sin ningún tipo de apoyo generan una paternidad diferente a la que ellos vivieron por el simple hecho de que no quieren que sus hijos pasen lo que ellos pasaron. Sí. Hay muchos casos de ese tipo. Pues más se podría lograr buscando ayuda, ¿no? Buscando quien nos asesore, quien nos guíe en esto, ¿no? Y yo creo que hay bastante, yo creo que en la mayoría de los DIF se da este tipo de pláticas sobre paternidad positiva, sobre en las escuelas, como usted lo dice, ¿no? Escuela para padres,
o el simple hecho de buscar una terapia si hay algo que nosotros estamos por ahí cargando, ¿no? Lo que es muy frecuente, por ejemplo, en los hombres es pues esa incapacidad de demostrar afecto, ¿no? Claro. Porque no es de machos hacer eso. Exactamente, sí, claro. Los niños no lloran, los niños no dan besitos, no abrazan. Eso va cambiando, qué bueno, ¿no? Pero es algo que a veces traemos cargando, ¿no? Y lo estamos repitiendo, y a veces buscar ayuda terapéutica nos va a ayudar a eso, ¿no? Sí. Entender un poco más y abrirnos hacia las cuestiones afectivas que tanto nos cuestan a los hombres. Bueno, estamos entrando en la recta final de nuestro programa sobre esta importancia del apego para los niños. Yo creo que sería importante, bueno, ya dentro del programa hemos hecho muchas recomendaciones, pero no sé, tratar de darles otras más a los televidentes o resaltar las que ya consideramos más importantes. ¿Cuáles serían estas recomendaciones que usted como psicóloga y que pues, ha especializado ya en este trabajo que ha hecho con la familia, no tanto con los niños, sino con la familia en general, puede recomendar a nuestros televidentes para que funcione mejor este apego? Sí, claro que sí. Realmente es muy frecuente que los padres pregunten si es correcto o no el que sus hijos tengan cierta conducta o se comporten de cierta manera, ¿sí? Entonces es algo bien simple que a veces lo dejamos pasar, lo perdemos de vista, que es solamente la respuesta que dé el niño a ese cuidado que nosotros damos, la manera en que mejor nos podemos dar cuenta que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Sí? No es muy difícil darse cuenta de que un niño está alegre, de que un niño es jovial, de que un niño tiene interés en explorar el ambiente, en jugar con otros niños, en tener el interés incluso de acercarse a personas adultas sin considerarlas como peligrosas. Entonces son muchos detalles que podemos ver claramente sin necesidad de que hayan alguien quien le diga que está en lo correcto o que el niño no tiene ningún problema. Lo digo esto porque es muy frecuente que las madres lo pregunten, sobre todo. Y los padres también, ¿verdad? Por la misma angustia de saber si están siendo un padre moderno, sí, ¿verdad? Sí. Y si realmente se están adecuando a las exigencias que la modernidad pide. Pero pues lo más básico es lo mejor, ¿verdad? La escucha, la observación y nada más valorar cómo se siente el niño por el simple afecto que nos deja ver en su conducta, en sus manifestaciones. O sea, es muy fácil. Muy bien. ¿El licenciado, alguna recomendación? Sí, pues obviamente el observar a nuestros hijos y entenderlos o tratar de entenderlos y buscar ayuda en los casos donde no la encontramos. Digo, hay diferentes lugares donde se les puede dar ayuda, desde una terapia particular o individual hasta escuelas para padres o pláticas, por ejemplo, las que damos en el centro de convivencia, que la mayoría van enfocadas a esto, a la cuestión de vínculo, ¿no? Claro. La mayoría tocan eso de alguna u otra manera. Pues bueno, en la página del Poder Judicial se pueden ver la programación de estas pláticas o pueden llamar al 2020-3362 y ahí con gusto les dan las fechas y los horarios de las pláticas que estén por realizarse. Bueno, y también quitarnos un poquito este estigma de que ir al psicólogo es porque estás loco, ¿verdad? Sí. Sino que al contrario, es un profesional que está capacitado para asesorarnos, para orientarnos de cómo podemos convivir mejor, sobre todo los especializados en la materia familiar. Al contrario, el que está loco no va al psicólogo. Exactamente. No necesita. Bueno, de hecho, una sobrina que dije, no, es que loco no está bien dicho en la materia. No se puede decir eso. Pero bueno, la verdad es que tenemos que buscar asesoría profesional porque no solamente porque tengamos un problema, sino para evitar tener una actitud preventiva en el ámbito de la familia, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente hemos llegado al término de nuestro programa. Es un tema muy bonito, muy interesante. Todos los temas relacionados con la familia, con los niños, pues nos interesan mucho porque al final estamos hablando del futuro de nuestra ciudad, de nuestra sociedad en general. Agradezco mucho que haya estado con nosotros el licenciado Aníbal Vaquera Guerrero. Él es titular de la Unidad de Convivencia del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Y también a la licenciada Silvia Liliana Rodríguez Sánchez. Ella es psicóloga de la Unidad de Servicios Psicológicos y de Trabajo Social, también del Centro Estatal de Convivencia. Muchas gracias. A usted, gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado en este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.